Buenas chicos, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad, ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver la quinta clase de educación en geriatría y vamos a hablar acerca de cómo tenemos que identificar las necesidades de aprendizaje, ¿no? En general, y después lo vamos a orientar un poquito a la cuestión del el adulto mayor. Entonces, bueno, como ustedes bien saben, todo lo que es en el ambiente científico en general, en el ambiente docente, asistencial, investigativo y demás, hay cambios muy rápidos, sobre todo en salud. Salud es un tipo de profesión que se actualiza todo el tiempo, permanentemente, lo cual obliga a la práctica médica y a la práctica de salud a estar todo el tiempo actualizado en relación a las cuestiones de salud. Pero, digamos, ¿por qué hay tanta actualización? Bueno, la actualización justamente en los programas, en los temas que se hay y demás, tiene que ver justamente primero con la identificación de las necesidades. ¿No? Tenemos que primero identificar las necesidades de la población. En base a la identificación de las necesidades de la población, vamos a generar nuevos programas, nuevos proyectos, nuevas propuestas, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, etcétera. Bla, bla, bla. Pero bueno, obviamente eso también va acompañado, ¿no? La mejora en la calidad del servicio educativo, la mejora en el nivel de competencia en el ámbito de salud, tiene que ir acompañado de un buen desempeño por parte de los trabajadores también, ¿no? Que logren cumplimentar sus funciones laborales y sociales. Pero para ello es necesario que la educación médica tenga como eje fundamental a la hora de desarrollarse y de investigar, tenga como eje fundamental el tema del aprendizaje. El aprendizaje es un continuo permanente. No es que yo me recibo y ya tengo el título en la mano y me deslingo. No, no, no. Es un continuo permanente. Si yo justamente quiero aumentar la calidad en los servicios, tengo que todo el tiempo estar actualizado, todo el tiempo aprender, y para ello yo tengo que identificar primero las necesidades de los pacientes y las necesidades poblacionales para poder garantizar esta calidad en los programas profesionales que obviamente después se van a ver reflejados en la puesta en práctica en la cotidianidad. Hoy ustedes están haciendo este posgrado de geriatría justamente por esto, porque el concepto de vejez cambió, la forma en cómo vemos y vivimos y asistimos a la vejez cambió, las necesidades de la población geronte cambió, ya no hablamos más de tercera edad, ahora hablamos de una cuarta edad. Entonces, obviamente, esto obligó a tener que actualizar los programas educativos y en este caso implementar un posgrado en gerontología, justamente, ¿no? Pero bueno, para poder hacer estos análisis tenemos que, por un lado, también partir del análisis de las instituciones, cómo están las instituciones hoy en día, satisfacen estas necesidades, no las satisfacen. Tenemos que poder comprender cuál es la situación actual, la situación concreta de estas instituciones y de los servicios que se dan. Y esto va a ser el punto de partida justamente de lo que después se va a transformar en aprendizaje y después ese aprendizaje se va a transformar en práctica. Es como un circuito constante, ¿no? Pero para ello tenemos que identificar primero un problema. Bueno, ¿cuál es el problema? Pero primero preguntémonos qué es un problema, qué es lo que nosotros consideramos un problema. Nosotros consideramos un problema aquello que es la brecha existente entre una realidad concreta o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo tiene que ser esa realidad para un determinado observador. O sea, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Dónde encuentro yo el problema? Entre lo que veo que ocurre y lo que yo realmente quiero que ocurra. ¿Qué es lo que veo que ocurre? Por ejemplo, los hospitales en la República Argentina no tienen las condiciones edilicias correspondientes para atender bien a los pacientes o no tienen la cantidad suficiente de insumos para poder atender bien a los pacientes. Por ende, tenemos que seleccionar atención, cirugías y demás, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero en realidad? Bueno, yo quiero poder atender a todos por igual y que todos puedan recibir la misma atención, el mismo servicio y la misma calidad del servicio. Pero la realidad es que no termina ocurriendo eso. Entonces, en esa brecha es donde tenemos el problema. Y ahí es donde tenemos que actuar, ahí es donde tenemos que trabajar. Y para ello primero tenemos que empezar a identificar las necesidades. ¿A qué llamamos necesidades? Bueno, justamente a la condición en que algo es necesario, es deseable, o sea que queremos que ocurra, es útil porque ofrece un servicio, tiene una razón de ser, o sea, no es que solamente queda en el deseo abstracto, ay, porque lo quiero, lo deseo y nada más. No,
Lo deseo porque también quiero ponerlo en práctica, quiero que se concrete en la realidad y quiero que tenga una utilidad práctica en la sociedad, ¿no? Es algo que estoy buscando. Bueno, en el caso de la salud, ¿qué es lo que estoy buscando? Lograr un buen servicio de salud para toda la población en general, ¿no? Entonces, las necesidades es esto, lo que es necesario, lo que es deseable, lo que es útil y lo que es buscado, y todo aquello que queremos tener. Ahora bien, en lo que respecta al tema de la cuestión de salud, propiamente, perdón, de educación, propiamente dicho, o de aprendizaje también, también tenemos necesidades en el aprendizaje. Tenemos distintos tipos de necesidades, pero tenemos que entender una cosa que es importante, que ninguna de estas necesidades va a ser pura y exclusivamente pura, sino que van a estar todas relacionadas con todas. A ver, ¿qué tipo de necesidades tenemos en el aprendizaje? Vuelvo a hacer énfasis en el aprendizaje, ¿por qué? Porque ustedes están acá para aprender, para poder después salir al campo, poder identificar el problema y allí donde hay un problema, poder construir una potencial solución. Pero primero me tengo que formar. Si yo no me formo, si yo no aprendo, no voy a tener herramientas para poder solucionar ese problema que identifiqué. ¿Ok? ¿Qué tipos de necesidades tenemos? Tenemos por un lado las necesidades sociales que están justamente determinadas por el entorno, por la comunidad, por el contexto social al cual yo pertenezco. No son lo mismo las necesidades educacionales de una persona que vive en una ciudad urbana, grande, que la persona que vive en el medio de la nada, ¿no? Por supuesto, tienen otras prioridades. Entonces decimos que por un lado tenemos la cuestión de la comunidad, el contexto social, la situación política y económica, obviamente, y también la cuestión epidemiológica. Cada población, cada contexto va a tener una necesidad epidemiológica también distinta. Y yo tengo que obviamente priorizar la formación o el aprendizaje para satisfacer esa demanda o esa necesidad. En educación también tenemos necesidades de tipo administrativas, particularmente en salud, que es lo que nos compete a nosotros, tiene que ver con los requerimientos del sistema de salud y de la fuerza laboral. Bueno, ¿qué es lo que nos está requiriendo en este momento el sistema de salud? Propiamente dicho, cuestiones materiales, por ejemplo, actualizaciones con los elementos con los que trabajamos adentro de un hospital, adentro de una clínica. En relación a la fuerza laboral, bueno, yo quiero personal laboral que esté capacitado, que esté al día con las situaciones. Un ejemplo concreto con el tema de ustedes, los enfermeros. El enfermero comienza siendo un auxiliar de enfermería, ¿no? La primera etapa de la enfermería formal, por decirlo de alguna manera, era auxiliar de enfermería. A medida que fueron aumentando las necesidades y las demandas de la población, también el rol del enfermero se fue formalizando, se fue especificando y fue ampliando su campo de acción. Por ende, de a poco transitamos de ser auxiliares de enfermería a ser enfermeros profesionales. Hoy tenés una carrera de 3 años en la universidad. Pero también, de vuelta, eso hoy nos quedó chico. ¿Y hoy qué tenemos? La licenciatura en la enfermería, que es una carrera de 5 años. Entonces, cada vez tenemos enfermeros más especificados, con más conocimientos, con más campo de acción y una profesión que va ganando cada vez más autonomía también. Y no solamente tenemos la licenciatura, ahora tenemos posgrados también dentro del campo de la enfermería. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, digamos, de las necesidades de aprendizaje de una fuerza laboral. En este caso, ¿qué fuerza laboral te estoy hablando? Los enfermeros profesionales. ¿No? Cómo fue aumentando a lo largo del tiempo por el expertise, por la práctica, por las necesidades poblacionales, institucionales, etcétera, que el enfermero profesional fuese aumentando su caudal de conocimiento, su campo de acción y su campo de expertise, y por ende la profesión fue ganando cada vez más autonomía también, ¿no? Lo que implica también un deber ético y moral de seguir perfeccionándose, por supuesto. Esto recién, no es que recién empieza, esto sigue todavía. Y después tenemos las necesidades de tipos individuales que tienen que ver justamente con las expectativas y las aspiraciones a los que cada grupo de trabajador, valga la redundancia, va a aspirar para incrementar su calidad profesional y su desempeño profesional. ¿Cómo es el caso de ustedes? Ustedes están acá, ¿por qué están acá? Porque aparte que son enfermeros profesionales que seguramente deben ser muy buenos en lo que hacen, pero justamente ustedes dicen, che, yo quiero seguir mejorando, yo quiero seguir creciendo, quiero aumentar mi calidad,
quiero aumentar mi competencia, quiero aumentar el servicio que estoy dando, quiero mejorar profesionalmente. Entonces, bueno, ahí están las aspiraciones individuales y las expectativas individuales. Ustedes hoy eligen sacrificar un tiempo de su vida, horario, ocio, lo que sea, en ponerse a estudiar. ¿Para qué? Para poder mejorar y poder ofrecer un mejor servicio a sus pacientes. Entonces, con esto quiero decir que, como les dije anteriormente, no hay una necesidad educativa pura, pura, no es que uno está dentro de la social o la administrativa o la individual, sino que justamente digamos, estas necesidades están todas relacionadas una con otra, de una u otra manera. La sociedad cada vez demanda más, por ende, el sistema de salud tiene que también ampliarse y satisfacer esa demanda social. Para satisfacer esa demanda social, yo necesito que la fuerza laboral mejore también sea más competitiva, sea más profesional, lo cual obliga a que los profesionales, o sea, los individuos que están dentro de esa fuerza laboral y de ese sistema, se vean obligados a tener que también mejorar cada día, seguir estudiando. O sea, fíjense cómo el circuito, ¿no? Está todo relacionado con todo. Entonces vamos a decir que la necesidad de aprendizaje o de capacitación va a ser la desviación real entre el desempeño práctico del individuo, o sea, lo que hace el individuo, y el que el sistema de salud tiene previsto en esa función o puesto de trabajo, siempre que esta diferencia obedezca a falta de conocimientos, preparación o entrenamiento. Entonces, ¿dónde hay una necesidad de aprendizaje o de capacitación? ¿Dónde está ese problema? ¿Dónde está esa necesidad? Bueno, justamente entre el desempeño real en el terreno, lo que cada uno hace en el día a día en el terreno, y lo que se espera, lo que el sistema de salud espera de ese rol, de ese profesional. Esa diferencia, ¿no? Esa diferencia hace que en el medio haya un problema que es este, el de, bueno, tengo que resolver este problema a través de qué? Lo voy a resolver a través del aprendizaje. Acá hay una necesidad, este desfasaje entre lo que yo hago en la práctica profesional y lo que el sistema y la comunidad me demanda o me pide, obliga. Va, primero, en realidad, en primer lugar, reconozco que hay una falta de conocimiento, hay una falta de preparación, hay una falta de entrenamiento, entonces a mí me va a obligar a tener que ponerme a estudiar. Pues yo tengo que satisfacer esa demanda, tengo que satisfacer esa necesidad que hay en la sociedad. Yo no puedo no estar preparado, no puedo no estar entrenado, no puedo desconocer sobre el tema. Necesito actualizarme, necesito formarme, a fin de poder satisfacer la demanda del mercado y del sistema de salud. Y ahí es donde surge la necesidad de aprender. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Bueno, cuando uno está aprendiendo, chicos, nos pasó en el colegio, nos pasó en cualquier curso que hayamos hecho, en la universidad, en el posgrado, en todos lados. Vamos a atravesar lo que se denomina un proceso de socialización secundaria. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Transformar la personalidad del trabajador. Pero no la personalidad en cuanto a tu carácter o tu persona. No, vos en tu esencia seguís siendo la misma persona, seguramente, salvo que consideres que tengas que cambiar. Pero en líneas generales, lo que buscamos es modificar necesidades de tipo intelectuales, actitudinales y emocionales. O sea, que vos, primero, tengas el conocimiento técnico específico que requiera tu profesión, claramente, para que seas idóneo para esa tarea, tu actitud frente a eso, o sea, que seas responsable por sobre todas las cosas, que tengas una ética de trabajo, una ética profesional, valorando tu profesión, tu título, tu matrícula, tu rol en la sociedad, la expectativa que la sociedad tiene de ese rol y la expectativa que los pacientes tienen de ese rol. Las cuestiones emocionales, pero ¿en qué sentido? En que vos estés preparado para afrontar eso. Cada profesión va a tener sus requerimientos, sus exigencias, sus necesidades, obviamente. Y bueno, vos también tenés que estar preparado para afrontar esa situación. Si vos sos enfermero profesional y no te gusta la sangre o no te gusta ver a una persona lastimada, me parece que elegiste mal la profesión, claramente. Entonces, también es importante esto, ¿no? El fortalecimiento de la personalidad y de las emociones en relación a la exigencia de esa profesión, ¿no? Entonces, por eso acá es cuando hablamos de la transformación de la personalidad del trabajador. No que vos dejes de ser vos, como sos con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, en tu vida social, etcétera, sino que cumplimentes con ciertos requisitos que hacen a las características de un profesional y a las expectativas que la sociedad tiene respecto de ese rol. ¿Mm? Estas necesidades de aprendizaje van a ser el punto de partida de las soluciones
pedagógicas también. Cuando vamos a hablar de pedagogía, lo que estamos haciendo justamente es hablar del proceso de educación, o sea, cómo vamos a capacitar a estos profesionales, qué tareas vamos a poner, de qué forma, con qué didáctica, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es la última que tenemos, que vamos a hablar de todas las cuestiones didácticas y pedagógicas también. Este, y bueno, de acuerdo a las necesidades de esa profesión, del servicio y de la demanda de sociedad, uno desde la docencia va a establecer la pedagogía con la que se va a dar la clase, los métodos, los medios con los que se va a formar a ese profesional. Obviamente, todo proceso de educativo va a requerir de una evaluación constante y permanente de los resultados, de las tareas de capacitación, evaluar también cómo afecta eso en el desempeño profesional y, lo más importante, en la calidad del servicio. Porque claramente no queremos que haya un desfasaje entre la institución educativa, o sea, cómo formamos a los profesionales, y lo que ocurre después en el terreno. Si hay un desfasaje entre eso, claramente hay algo que está mal, hay algo que tenemos que ajustar. O sea, esto tiene que estar en concordancia, que la educación esté en relación a a las necesidades del mercado y que se satisfagan esas necesidades del mercado, justamente. Si no, acá hay un desfasaje. De ahí la importancia de que los planes educativos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase también, los planes educativos tienen que estar actualizados. Todo el tiempo tienen que estar actualizados. Lamentablemente, hay muchas universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, tiene planes todavía de la década del 80. Hay planes que literal hace 40 años que no los modifican. Porque bueno, muchas veces termina ocurriendo que se duermen en los laureles, porque bueno, porque la fama que tiene y la mar en coche, pero hay que, ojo, porque una cosa es la construcción del imaginario social, una cosa es lo que se construye socialmente respecto de una institución, de una profesión o lo que sea, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Ojo con eso, ojo con eso. No dejemos que la mitología instaurada en el imaginario social afecte después la realidad. Porque uno no se da cuenta, pero en esta cuestión mitológica de instauración del imaginario social respecto de algo, no nos damos cuenta y entramos en un estado negacionista y no queremos aceptar que hay cosas que cambiar. Y hay muchas cosas para cambiar. Lamentablemente uno no lo quiere reconocer porque, bueno, en el caso nuestro es la facultad pública, uno la defiende y la mar en coche, pero siendo objetivos hay muchas cosas para cambiar. Muchas cosas para cambiar y una de ellas es el tema de la actualización de los programas. La Facultad de Psicología, por ejemplo, no cambia su programa desde el año 85, Sociología no cambia su programa desde el año 89. La mayoría de las carreras no cambian su programa de la década del 80. En el caso de ustedes no pasa porque, bueno, porque enfermería, la licenciatura en enfermería, por ejemplo, es una carrera relativamente nueva, pero en muchas otras carreras, y no precisamente porque sean buenas, porque claramente después en la práctica se demuestra que no está ocurriendo eso, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay mucho desfasaje entre lo que ocurre en la institución educativa y después lo que ocurre en la práctica. Por eso la importancia de una buena estrategia de planificación y actualización constante y permanente. Obviamente, para eso hay que definir los objetivos educacionales. Los objetivos, de vuelta, los objetivos educacionales, o sea, cómo yo voy a educar al alumno, tiene que estar en concordancia con las necesidades de la sociedad también, ¿eh? Tiene que estar todo actualizado eso. No es que yo lo saco de la galera porque un día se me dio la gana y ya está. No. Yo tengo que hacer un diagnóstico de situación, del perfil sociodemográfico, de contexto social, económico, cultural, histórico de la sociedad a la cual yo voy a abordar, y en base a eso yo voy a construir los planes de educación también. Este plan de educación de gerontología, ¿por qué surge? Como yo les dije antes, por un tema de que cambió el concepto de vejez. Entonces, eso obliga a tener que instaurar un nuevo programa de educación. De ahí yo voy a definir los objetivos. Los objetivos van a ser mi guía para educar a alguien o para hacer una investigación. ¿Mm? Una vez que yo tengo definidos los objetivos, que esto ustedes lo van a ver en la materia de metodología, si ya no la vieron o lo están viendo, lo van a ver en la materia de metodología. Yo tengo que establecer primero el problema de investigación, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Identificar las necesidades. Ese va a ser nuestro problema. Una vez que tengo el problema de investigación, voy a definir los objetivos. Voy a tener objetivos generales y objetivos específicos. Una vez que tengo definidos los objetivos, ahí voy a determinar el contenido. ¿Qué información voy a utilizar? ¿Qué libros, qué bibliografía, qué papers, desde qué posicionamiento, desde qué lugar? Ese sería el enfoque, ¿no? El enfoque con el que yo voy a dar clases.
Los métodos. La palabra método en griego significa camino. O sea, ¿qué camino voy a tomar yo para educar a mis alumnos? ¿De qué forma los voy a educar? Clases teóricas, clases prácticas, salidas al campo, clases expositivas, trabajos en grupo, trabajos individuales, virtual, presencial. Todo esto lo tengo que establecer también a la hora de hacer una planificación, ¿no? Que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué medios voy a emplear? También. Medios teóricos, escritos, bibliográficos, virtuales, etcétera. Tengo que organizar y generar una estrategia docente también. Yo, como docente, ¿cómo voy a encarar el trabajo áulico? ¿Desde qué lugar me voy a posicionar? ¿Cómo voy a trabajar con mis alumnos? ¿Cómo los voy a motivar? ¿Cómo los voy a incentivar? ¿Cómo voy a hacer que participen? ¿De qué forma? ¿Cuáles van a ser los disparadores de la clase para lograr captar la atención del alumno y que el alumno quiera participar y se involucre en el proceso del aprendizaje? Porque hoy el alumno no es más un ser pasivo como era antes, que se sentaba en la clase y solamente escuchaba y recibía la información. Y después repetía lo que el profesor decía y lo que leían en el texto. Hoy en día, por ejemplo, con toda la información que tenemos hoy en los medios de comunicación, las redes sociales, con el celular, chicos, no es muy complicado. Hoy en día agarras un celular, no tengo acá el mío en este momento, no sé dónde lo dejé, pero hoy en día agarras un celular y ya automáticamente el pibe tiene la información. Entonces, como hoy el acceso a la información es fácil, es rápido, cambiaron las estrategias docentes. Hoy el docente no es más el portador del conocimiento, el portador del saber. Ya no es más ese rol, porque hoy el conocimiento y el saber está en el celular. El pibe agarra Google, lo busca y ya está. Entonces, hoy el rol del docente se resignificó. ¿Qué significa esto? Yo no soy más la portadora del conocimiento, sino que ahora me transformé en una guía. Yo lo que tengo ahora que hacer es enseñarle al alumno que todo ese conocimiento que tiene, toda esa información a la que tiene acceso, yo lo que tengo que hacer ahora es enseñarle cómo tiene que usarla, de qué manera tiene que usarlo. Tengo que incentivarlo a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, que aprenda a asociar ideas, que aprenda a defender ideas, que aprenda a conversar autores, ¿no? Que analice la información que tiene adelante, que no la consuma de manera pasiva, sino que la piense de manera crítica, que se cuestione por qué. Entonces, hoy en día el trabajo áulico es un trabajo más, como yo siempre presento en mis clases, digo, hoy en día el trabajo del aula el aula para mí es un espacio de acción y reflexión científica. ¿Qué significa ser un espacio de acción y de reflexión científica? Acá está el celular. Que hoy en día el trabajo áulico es un trabajo, es un espacio donde el chico tiene que trabajar, no solamente recibir información. Entonces yo quiero que trabaje, que ponga en práctica lo que está recibiendo, que baje el nivel de abstracción teórico. ¿Qué significa esto? Que pueda hacer el ejercicio de pasar de lo teórico, lo abstracto, a lo práctico, que esa información que recibe en la teoría le encuentre una relación y una correlación con la realidad concreta que vive, que vea que esa teoría que uno le da no es al pedo. Esa teoría tiene una razón de ser. Por algo uno como docente se toma el laburo yo a ustedes les doy este texto para estudiar, ¿no? Perfecto, pero para yo a ustedes darle este texto, tuve que leer 10 textos distintos antes. Primero tuve que leer 10 textos y después de que leí los 10 textos y los comparé, tomé la decisión de cuál les iba a dar. Yo tuve que hacer todo un trabajo de investigación previo que lleva mucho tiempo. Y en base a las necesidades de la población con la que yo estoy trabajando, es la bibliografía que yo voy a elegir para trabajar. Una vez que yo elijo esa bibliografía, que es esta en este caso, que estoy trabajando con ustedes, lo que yo tengo que hacer es, bueno, a ver, no solamente la explico, sino que aparte tengo que buscar ejemplos o situaciones concretas para bajar el nivel de abstracción a la realidad para que vean que esa bibliografía tiene una asociación y una relación con la realidad, que no se da por capricho, que tiene una razón de ser. Entonces, hoy cambió totalmente, se resignificó el rol del docente. Vuelvo a repetir, el docente ya no es más el portador del conocimiento, que daba una información y el alumno la recibía y después la repetía, sino que hoy el trabajo del docente es el que guía al alumno hacia el conocimiento, hacia el saber, hacia el entendimiento de ese conocimiento, porque no sirve de nada absorber información en los medios de comunicación si no la sé comprender, si no la sé analizar, si no la sé interpretar. Porque también es peligroso consumir información y no poder entenderla. Es muy peligroso.
Entonces, tengo que saber masticar la información, procesarla, entenderla, decodificarla, criticarla, entender por qué la critico, porque yo para criticar algo también tengo que tener conocimiento y una postura desde un lugar para decir, bueno, yo critico esto porque, y justifico y explico por qué. Pero yo para poder justificar y explicar algo también tengo que tener conocimiento previo. Tengo que haber estudiado otra cosa, tengo que haber leído otra cosa. Entonces es un proceso muy complejo, el del aprendizaje, y lo más cómico, lo más gracioso que hoy en la era de la información es cuanto más ignorante es la gente. Porque justamente como reciben toda la información masticada, masticada, tan rápido, tan fácil, Instagram, redes sociales, TikTok, nadie piensa, la gente consume y absorbe, nada más, pero nadie piensa. Y después tenemos los repetidores de frases hechas, los repetidores de libretitos, que te das cuenta que repiten porque todos hablan, dicen las mismas palabras, las mismas frases, las mismas cosas, te das cuenta que no procesaron absolutamente nada. En la era de la información es cuanto más ignorante está la gente. Por eso más tenemos que insistir con este proceso de bajar el nivel de abstracción teórico a la realidad concreta y que la gente entienda para qué sirve todo esto que estamos haciendo, que tiene una razón de ser, que no es al pedo. Tenemos que enseñarle a la gente cómo tiene que pensar y no qué tiene que pensar. Si yo a un alumno le enseño qué tiene que pensar, lo que estoy haciendo es adoctrinamiento dentro del aula. Y yo no quiero hacer adoctrinamiento en el aula. Yo no quiero que el alumno piense como yo. Yo no quiero que el alumno tenga mi ideología y mis ideas. No. Yo quiero que el alumno sea libre. Para que el alumno sea libre, sea autónomo, sea independiente, tiene que aprender a pensar por su cuenta. Por su cuenta. Y para que el alumno aprenda a pensar por su cuenta, desarrolle sus propias ideas, yo tengo que enseñarle cómo tiene que pensar. El cómo implica los mecanismos. Yo tengo que enseñarle mecanismos de aprendizaje para que él después desarrolle su propia idea. Yo no le tengo que decir qué tiene que pensar. Vos tenés que pensar así, o sea, no. Eso es adoctrinamiento. Y eso está mal. Eso es peligroso. Eso es facho. Dice llanamente. Yo tengo que enseñarle mecanismos para que aprenda a pensar por su cuenta y sea libre. El objetivo final de la educación y del aprendizaje es la libertad, es la autonomía. ¿Ok? Una vez que yo instruyo al alumno, creo mis estrategias docentes, tengo que poner en ejecución el plan, por supuesto, lo tengo que poner en práctica en el aula. Y a lo largo de la práctica tengo que ir monitoreando, tengo que ir observando, haciendo tanteo, viendo a ver qué es lo que le gusta a los chicos, qué es lo que no le gusta, qué es lo que genera dudas, lo que genera cuestionamientos, lo que genera incertidumbre, lo que genera emergentes, lo que hace que el alumno se enganche en clase y participe, etcétera. Entonces tengo que ir monitoreando porque en base a ese monitoreo yo voy a ir ajustando también las planificaciones y los programas. Y obviamente tengo que evaluar los resultados e impacto que genera en el alumno, ¿no? Por supuesto. Por ello es importante saber que la identificación de las necesidades educacionales es un proceso permanente, todo el tiempo es así, que debe considerar todos los aspectos del individuo y no solamente los técnicos. O sea, la educación es un proceso permanente. Yo ahora estoy dándoles esta clase a ustedes acá en este momento. Pero tal vez dentro de 3, 4, 5 años yo no dé la misma clase. La dé de una manera distinta porque las demandas de los alumnos va a ser distinta dentro de 5 años. Todo el tiempo tengo que estar resignificando el proceso de educación. Porque tengo que tener en cuenta no solamente los aspectos individuales de ustedes como población, que en el caso de ustedes son adultos mayores, universitarios, personas que ya están trabajando y demás, que no es lo mismo que un niño de la primaria o un chico de la secundaria, no es lo mismo, obviamente. Y tengo que tener en cuenta no solamente los aspectos técnicos. Cuando hablo de los aspectos técnicos, hablo de digamos, lo teórico puramente duro, propiamente dicho, sino que también tengo que tener en cuenta las cuestiones sociales, individuales, grupales, las necesidades emocionales. Tengo que tener en cuenta un montón de factores adentro del aula para poder satisfacer todas las demandas. Vamos a tener distintas necesidades a lo largo de este proceso de identificación. ¿Cómo se clasifican estas necesidades? Por un lado tenemos las manifiestas, que son aquellas que son evidentes, que las podemos ver, las podemos palpar, que surgen por lo general de cambios de organización, de cambios de estructuras, ¿no? De cambios de equipos, cambios en los métodos de trabajo, en los programas, en los procedimientos. Y obviamente esto está planificado. No es que no se da al azar porque sí, sino que tiene una razón de ser y bueno, se ve. Concretamente lo vamos a ver. Tenemos las necesidades encubiertas, que son aquellas que no son evidentes, que aquellas que no las vemos, que van surgiendo producto del desgaste
de la situación, de la obsolescencia propia de los conocimientos. Lo que ayer me servía, hoy tal vez no me sirve, pero yo no me doy cuenta porque como vengo en piloto automático, haciendo lo mismo hace un montón de años, no me doy cuenta, pero está ese problema, ¿no? Entonces uno tal vez no es consciente, pero sí obviamente va a generar un creciente, ay, perdón, alergia, un creciente sesgo entre el desempeño que yo considero que doy y el desempeño real. Porque de vuelta, yo, docente, voy a dar clases durante 40 años, por ejemplo. En 40 años las cosas cambian muchísimo. No van a ser las mismas mis clases cuando yo comencé a dar clases que a los 10 años, que a los 20 años, que a los 30 años, que a los 40 años. No van a ser las mismas. Ahora, si yo vengo en piloto automático, vengo dando lo mismo, no soy consciente de eso, lo que estoy generando es un sesgo muy amplio, una brecha muy amplia entre lo que mi desempeño, lo que yo doy en el aula y lo que realmente ocurre en la realidad. ¿Sirve lo que estoy dando o no sirve lo que estoy dando? ¿Tiene alguna razón de ser? Y va a llegar un momento en el que no. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no tiende a cambiar esto? Porque suele haber mucha resistencia a los cambios. La gente tiene mucha resistencia a los cambios, mucha resistencia a la corrección, a la modificación, a la actualización. Salir del status quo, salir de la zona de confort, es una metida del dedo en el orto, básicamente. Es incómodo. Y la gente no tiene miedo al cambio. A ver, hay resistencia al cambio porque hay miedo al cambio. Es lo que John Rivière denomina el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. El miedo a la pérdida es la resistencia al cambio. Justamente porque yo voy a estar perdiendo algo que me es conocido, con lo cual me siento cómodo, para tener que incorporar algo nuevo que es desconocido. Y aquello que es desconocido para mí, yo lo veo como una amenaza, siento que me va a atacar, porque no sé qué es, porque es desconocido. Entonces se me representa como una amenaza. Y entre aquello que me es desconocido, que pienso que me va a atacar, y me quedo con lo que conozco. Por eso siempre va a haber resistencia al cambio. Esto es muy común. Después tenemos otro tipo de necesidades que tiene que ver con las cuestiones organizacionales también, como mencionábamos antes, que tiene que ver con las transformaciones de las organizaciones, los sistemas de trabajo, las estructuras, los objetivos de la institución, etcétera. Ocupacionales también, que tiene que ver con los puestos de trabajo, las distintas áreas de trabajo. Por ejemplo, cuando nos introducen un equipo nuevo, una técnica nueva. No sé, cuando pasamos, por ejemplo, de operar el apéndice con el bisturí común a de repente la amparoscópica. Qué sé yo, ¿viste? Tuvimos que cambiar, actualizarnos con eso. Y obviamente esta nueva especialidad nos obliga a tener a capacitarnos y entrenarnos, por supuesto, ¿no? Porque si no, perdemos el puesto de trabajo, perdemos nuestra ocupación, quedamos obsoletos, quedamos viejos. Las necesidades de tipo individuales también, que esto o que va de la mano del otro también, ¿no? Que obliga a las personas a tener que capacitarse todo el tiempo a fin de tener un cargo especializado, como están haciendo ustedes en este momento, justamente, ¿no? Las necesidades de tipo normativas que van a surgir del establecimiento de los patrones deseables y de su comparación con la realidad, con lo que se realiza, o lo que ocurre, mejor dicho, en la realidad. Las sentidas, que son aquellas necesidades del grupo o de las personas que desean poder satisfacer y que van a surgir como producto del autoexamen colectivo. O sea, yo hago una autocrítica, hago un autoexamen y digo, me doy cuenta que acá hay algo que tengo que ajustar, que tengo que modificar. Entonces surge una necesidad. Tiene que ver con un trabajo introspectivo propio, ¿no? Autorreflexivo propio. Las necesidades expresas que son las transformaciones de la necesidad sentida en una demanda real del grupo o del individuo y que se va a formalizar a través de una solicitud o una indagación, ¿no? Cuando alguien me pide propiamente que, bueno, hay que modificar esto, hay que cambiar esto y, bueno, vamos a trabajar para cambiarlo. Y las necesidades de tipo comparadas que van a ocurrir, obviamente, cuando comparo un servicio con otro o una realidad con otra. Y ahí en ese desfasaje me doy cuenta que algo no está bien o está fallando, ¿no? Por eso decimos que las necesidades de aprendizaje o capacitación son, por lo tanto, la resultante de un proceso de comparación entre un patrón de conocimientos o habilidades
y la realidad. Por lo tanto, ahí me faltó una palabra, la pifié, ya la voy a modificar. Entonces, estas necesidades de aprendizaje o de capacitación van a ser el resultado de comparar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis destrezas, en qué soy bueno yo o qué sé hacer y la realidad, el famoso choque con la realidad. Lo que yo sé hacer, ¿está en concordancia con las demandas de la realidad o yo quedé obsoleto, quedé viejo y me tengo que actualizar? Ahí va a surgir una necesidad de aprendizaje, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo hago para identificar estas necesidades? Bueno, tenemos tres modelos, principalmente en salud. Hablando propiamente dicho, acá estamos todos enfocando en salud, ¿eh? Por un lado tenemos el modelo socioepidemiológico que tiene que ver con lo que ya conocemos, que son las estadísticas del Ministerio de Salud, las estadísticas del INDEC, en nuestro caso también, ¿no? Estadísticas acerca de salud, las estadísticas vitales, de calidad de vida, los datos sociodemográficos, todos estos datos que vamos a recolectar a través de encuestas de salud para poder comprender qué es lo que le está pasando en términos de salud a la población y en base a eso obviamente salía a satisfacer las necesidades de las demandas poblacionales. De vuelta, esto es muy específico de cada país, de cada ciudad, de cada población. No son las mismas las necesidades poblacionales, no sé, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, que de un pueblo del interior, o las necesidades poblacionales de Europa que las de un país en África. Claramente no van a ser las mismas. Por eso estos datos, estas estadísticas, estos datos sociodemográficos son propios de un país, de un pueblo, de una nación. Ahora bien, es verdad que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene datos epidemiológicos en términos generalizados también, pero son muy pocas las variables que vos decís, bueno, toda la población mundial concuerda en esto. Después son más las diferencias que existen entre cada necesidad y cada país. Porque, por ejemplo, vos tenés en Estados Unidos, en este momento en Estados Unidos hay una epidemia de la obesidad. En este momento hay una epidemia de obesidad en Estados Unidos. Es terrible lo que está pasando con la obesidad. Mientras que en África tenés pibes que se están muriendo de hambre. Están todos desnutridos. ¿Las necesidades epidemiológicas son las mismas? No, claramente que no son las mismas. Tenemos el modelo gerencial que tiene que ver con cómo la gerencia va a distribuir y utilizar los recursos humanos, materiales y financieros, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer un análisis respecto de, bueno, a ver. ¿Cómo son los estándares de calidad? Por un lado, en el recurso humano. La gente que trabaja acá en esta institución, ¿está preparada para trabajar en esta institución? ¿Cumple con los estándares de calidad de esta institución? ¿Tengo los profesionales que necesito en cada uno de los servicios? ¿Los profesionales que tengo en cada uno de los servicios cumplen con los estándares de ese servicio? Porque, por ejemplo, yo no voy a poner, no sé, un enfermero especializado en obstetricia, no lo voy a poner no sé, en cardiología. Claramente que no. Tengo que poner cada persona que sea idónea para su área, ¿no? Entonces, por un lado ahí, ¿no? La distribución del recurso humano. Tengo el personal que necesito para cumplir todos los servicios, las guardias, los turnos, todo. Los materiales. ¿Me alcanzan los materiales? ¿Me sobran? ¿No me sobran? ¿Están bien distribuidos? ¿Compré realmente lo que necesito? Y esto va de la mano de la parte financiera, ¿no? Tener en cuenta también, bueno, yo tengo esta plata tengo esta cantidad de dinero, bueno, ¿qué es lo que tengo que darle prioridad? En cómo distribuyo el dinero en la institución. Entonces, en base a esto, yo voy a evaluar los estándares de calidad de todo el servicio y del desempeño de los profesionales. Esto va de la mano del modelo de evaluación del desempeño profesional, ¿no? Justamente tengo que identificar, por un lado, las necesidades laborales, o sea, las necesidades a nivel del servicio si yo tengo los profesionales que son idóneos para la tarea, y después las necesidades grupales. O sea, ¿hay buen trabajo en equipo? Tanto a nivel de las relaciones horizontales como verticales. ¿Hay buena comunicación? ¿Hay buen diálogo? Porque esto es fundamental también para la atención del paciente. Yo necesito que entre servicio y servicio y entre turno y turno se pasen bien las novedades, porque de esta comunicación y de estos pases de novedades va a depender también la atención, la calidad de atención del paciente. Fíjense que acá en Argentina, por ejemplo, ha habido un caso muy famoso en Berazategui donde le amputaron en una cirugía, le amputaron mal una pierna a una señora, le amputaron la pierna que no tenían que amputarle. Y eso porque hubo una falla de comunicación y porque hubo un problema con la historia clínica de la paciente.
que nadie leyó, nadie interpretó, escribieron mal, nadie se comunicó, nadie habló y ahí tenés las consecuencias. A la mina la amputaron la pierna que no le correspondía. Hubo otro caso también en Berazategui donde le habían sacado un órgano, no me acuerdo cuál era, que tampoco era el que tenían que sacarle, porque no se habían comunicado. Bueno, no es joda esto. Entonces, acá tenemos que identificar las necesidades grupales y laborales, comunicacionales, de relaciones, de trabajo en equipo, etcétera. Para ello, tenemos que utilizar evaluaciones de desempeño, de diagnóstico y de retroalimentación. ¿Qué significa esto? Yo obviamente voy a evaluar al personal, a ver si es idóneo en la tarea, si sabe trabajar en equipo, si está motivado, etcétera. Voy a hacer un diagnóstico de situación. Pero también tengo que retroalimentar, porque no es que solamente hago un diagnóstico para poner su calificación en el legajo y tirarla en el legajo. No sirve de nada eso. El objetivo de una calificación y de un legajo de personal es justamente hacer una retroalimentación. El objetivo de esta retroalimentación es poder guiar y orientar al profesional en el aprendizaje. Che, mirá, este año tu calificación no fue buena por esto, por aquello y por lo otro. Vamos a tener que mejorar en esto, en aquello y con lo otro. ¿Y cómo mejoramos? Haciendo esto, aquello y lo otro. No sirve de nada calificar a alguien bien o mal para después tenerlo tirado en un legajo. El objetivo, vuelvo a repetir, es que esa calificación, ese diagnóstico, funcione como una guía de aprendizaje en los trabajadores, de mejora continua, de mejora constante. También podemos identificar y evaluar el desempeño profesional a través de la observación directa, o sea, ver cómo trabajan en el terreno, en el campo, observarlos. Podemos hacer entrevistas en profundidad, hablar con los profesionales, hacer encuestas, encuestas de calidad, supervisar, supervisar, sobre todo cuando tenemos gente nueva, por ejemplo, que hay que estarles un poco más encima, supervisar, ver que estén trabajando bien, etcétera. Y después, cada una determinada cantidad de tiempo, hay que hacer auditorías para ver que los números, ¿no? Entre lo que entra y lo que sale, tenga una cierta concordancia. ¿Se está cumpliendo con los objetivos planteados a principio de año? ¿Tenemos el personal idóneo? ¿Se cubren bien los turnos, las guardias? ¿Se satisfacen las demandas de los pacientes? Bueno, yo tengo que hacer estas auditorías cada una determinada cantidad de tiempo para asegurarme que la calidad de atención, obviamente, sea satisfactoria, sea buena, por supuesto, ¿no? Todo esto orientado a la educación permanente. Y después, esto que yo le venía hablando recién, que lo aplicábamos para con los enfermeros, también lo vamos a aplicar en lo que es el adulto mayor y lo vamos a terminar de ver en la clase que viene cuando hablemos de la planificación, que tiene que ver, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el adulto mayor? Ahora hay toda una teoría en relación a lo que se denomina el modelo de educación permanente. Antes se pensaba que la educación estaba limitada a una cierta etapa de la vida, a una cierta edad, pero no. Hoy como ya cambió la imagen social respecto de la edad, respecto del concepto de vejez. Recuerden que habíamos hablado que teníamos una edad social, una edad biológica, etcétera. Hoy entendemos que la persona es educable independientemente de la edad que tenga. Uno puede aprender en cualquier momento de la vida. Vieron que a nosotros siempre nos decían, no, porque cuando vos fuiste yo ya fui y volví 20 veces. No, todos estamos de camino de ida, nadie está de camino de vuelta. Y en cada etapa de la vida uno está aprendiendo algo nuevo. Aprende de manera distinta, con metodología distinta, porque hay necesidades distintas, obviamente, sí, claro, por supuesto. Pero estamos todo el tiempo en proceso de aprendizaje. Perdón, alergia. Entonces, esta idea del modelo de educación permanente es entender que las personas somos educables independientemente de nuestra edad, si no ustedes no estarían en este posgrado, chicos, sin ir más lejos. Porque ustedes tranquilamente podrían decir, yo ya estoy grande, ya me recibí, ya estoy trabajando, no necesito aprender. No, sí que necesitamos aprender, todo el tiempo necesitamos aprender. Yo estoy acá dándoles clases a ustedes a mis 38 años, pero yo sigo estudiando, yo sigo haciendo posgrados, sigo haciendo carreras, porque yo quiero tratar de darle lo mejor a mis alumnos. Porque voy, en esta práctica cotidiana, voy viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, dónde tengo que mejorar yo, dónde tengo que actualizarme y demás. Y yo sigo estudiando. ¿Mm? Y lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida, seguramente. Y por otro lado, el reconocimiento de todas las posibilidades educativas que ofrece la vida en los diversos espacios de la sociedad. ¿Mm? El objetivo de esto, de la educación en el adulto mayor, es sacarnos esta idea de que el adulto mayor es una persona inservible que hay que descartarla de la sociedad. No, no, basta con esta idea obsoleta, vieja, arcaica. Lo que tenemos que lograr es elevarlo socialmente e invertirlo en lo que se denomina un proceso global integrador para entender que el adulto mayor es igual
o tanto o más importante que cualquiera de nosotros. Tenemos lamentablemente muy instalada esta idea de que los únicos que somos útiles en la sociedad somos aquellos que nos encontramos entre la etapa de los 20 y pico, 30 a 60 años, que somos la franja productiva de una sociedad, ¿no? Entonces es como que, bueno, los niños se están formando y los viejos ya están de ida. Entonces los únicos que somos productivos en la sociedad somos los de esta franja entre los 30 y los 60, más o menos, ponele y se descarta. Al adulto mayor se lo pone como un descarte. No, al revés, el adulto mayor es importante porque es el portador del conocimiento y de la experiencia y de la historia de una sociedad y es necesario conocer ese proceso para seguir incorporando y anclando conocimientos nuevos también. Y que ese conocimiento y ese saber no se pierda, sino que se pueda transmitir de generación en generación también. Entonces, es un conocimiento sumamente importante y que hay que valorar, y también es una forma de valorar y reconocer el rol del anciano en la sociedad, y que el anciano no se sienta como un descarte. Entonces, el proceso del modelo de educación permanente lo que busca justamente es elevar dentro de una sociedad al adulto mayor y volver a incorporarlo dentro de este proceso global, ¿no? De hecho, la UNESCO va a decir que el derecho a aprender es un derecho para toda la vida. No es que empiece y termina en un momento y ya está. No, es un derecho para toda la vida. Fíjense, acá puse esta fotito a propósito, que es una foto de inteligencia artificial, pero fíjense, los adultos mayores con un celular. Ah, bueno, está bien, a lo mejor le costará más que un pibe de 15 años, ponele, porque no nacieron con esa tecnología. Pero eso quita que no tengan, que tengan derecho a saber usar un celular para comunicarse o para jugar o lo que sea. No, claro que no, tienen todo el derecho del mundo. Tal vez les costará un poquito más aprender la tecnología. Pero bueno, no importa, no significa que no puedan aprender, o que no quieran aprender, o que no tengan derecho a aprender. Ellos también tienen derecho a estar incorporados dentro de la sociedad, poder comunicarse, jugar, explorar, tener momentos de ocio, lo que sea. Ujú. Por eso lo que yo le decía antes, que tenemos que tener esta idea de que la inexistencia de una etapa para estudiar y otra para actuar. Siempre se nos enseñó esta cosa de que, bueno, vos durante una etapa de tu vida, que es la etapa formativa, que le decimos, es tu etapa para estudiar. Después terminás de estudiar y todo eso que estudiaste lo pones en práctica. ¿No? Actuás. Bueno, no, ahora ya sabemos que no es así, ahora hay toda una teoría de que la educación, la formación y la actuación, o sea, la puesta en práctica de ese conocimiento, van de la mano, están todo el tiempo en convivencia de la mano, porque ambos forman parte de un proceso de existencia del ser humano. Yo hoy estoy estudiando y lo estoy poniendo en práctica en el terreno, pero al mismo tiempo esa práctica del terreno, esa experiencia que adquiero, que esa experiencia es un conocimiento nuevo que a mí me permite anclarlo a otro conocimiento y así sucesivamente, todo el tiempo. No me sirve nada la teoría si no la pongo en práctica. Y no me sirve de nada la práctica sin la teoría tampoco. Se van ajustando y se van regulando mutuamente. Por eso decimos que es un proceso de existencia constante del ser humano que no es que tiene una etapa, un inicio y un final. No tienen un inicio y un final. Es un proceso retroalimentativo constante. Y en el adulto mayor, uy, se puso a llover. El modelo educativo en el adulto mayor es, por un lado, como les decía yo antes, primero identificar sus necesidades y responder a esas necesidades. Tenemos que buscar que participe de manera activa en la sociedad también, no solamente explicarle e infantilizarlo y tratarlo como un, ay, abuelito, a ver, abuelito, ¿cómo hacemos esto? A ver cómo usamos el celular, abuelito. No, no, a tratarlo como lo que es una persona. A ver, bueno, vamos, te voy a enseñar a usar el celular. Mira, agárralo, fíjate, aprieta este botón, listo, buenísimo. Ahora vas a entrar acá y vas a tocar este. Hay que hacerlo de manera activa y participativa y dinámica también. Personalizada, obviamente, porque cada uno va a tener sus propias necesidades. A alguno le va a costar más, a otro le va a costar menos. Trabajar de manera cooperativa y colaborativa, trabajar en equipo. Lo bueno de trabajar en equipo es que nos complementamos y nos retroalimentamos. Todos aprendemos de todo. Por eso es importante observar, escuchar. Uno aprende cuando se calla la boca, observa y escucha. Y después pregunta. Yo no digo que no hay que preguntar. Obviamente que hay que preguntar, hay que participar, hay que cuestionar. Por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto. Pero la primera etapa del aprendizaje es la observación y la escucha. Primero observo el entorno. Observo absolutamente todo. Absorbo todo lo que hay a mi alrededor. Lo escucho, presto atención. Y una vez que incorporé toda esa información, la analizo, la pienso y después recién pregunto, critico, obviamente, discuto, obviamente, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Son todas las etapas necesarias. Después tenemos lo que se llama el aprendizaje significativo, que el aprendizaje significativo tiene que ver con esta cuestión de aprender algo
desde un lugar de valor. O sea, no es que aprendo algo porque lo aprendo de memoria y lo repito y ya está. No, sino que tiene un valor para mí. Lo incorporo de una manera significativa, que algo que me interesa, que me motiva, que me gusta, que me estimula, que tengo ganas de hacerlo, que le encuentro un sentido, entonces lo puedo asociar con otras cosas también. Entonces ese aprendizaje se va anclando con mucha más facilidad a nuevos aprendizajes, porque no me cuesta tanto. Porque yo cuando a algo le encuentro el sentido, cuando a algo le encuentro el placer, cuando a algo le encuentro la significancia, me resulta mucho más fácil comprenderlo que cuando algo lo estudio de memoria y obligada y de manera pura y dura. Y entender que la educación es un medio para un fin, que la educación no es el fin en sí mismo, sino que es un medio para. En este caso, en el caso del adulto mayor, la educación es un medio para mantenerlo activo, para mantenerlo participativo, para que no pierda su sentido en la sociedad y que no se vaya de este mundo pensando que no dejó un aporte que no sirvió para nada. ¿Ok? Bueno, la clase que viene vamos a hablar acerca de la planificación y las estrategias, ¿no? Pedagógicas en gerontología en adultos mayores. Espero que la clase les haya servido, les haya gustado y bueno, cualquier duda me consultan. Hasta luego.